Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a revisar es división y multiplicación en CA2. Me parece que el número de nuestra clase no es la clase 7. Vamos a ajustarlo. Si por ahí se acuerdan el número de la clase, me avisan. Si no, lo voy a tener que buscar por acá. A ver. Según esto que tengo por acá, sería nuestra clase. A ver, a ver. Clase... Me parece que sí, que sería la clase 7, ¿cierto? Si no me equivoco. Clase 7. Ya, vamos a ponerle acá clase 7. Si me llego a equivocar, lo modifico, ¿no? Ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Lo que vamos a revisar ahora es la división en complemento 2. Este tipo de divisiones, ¿ya? Lo que van a tomar en cuenta obviamente van a ser los números binarios en complemento 2 que nosotros vamos a tener, ¿ya? Vamos a partir primero realizando el siguiente procedimiento, donde vamos a identificar el signo que tendrá el resultado. O sea, tenemos que ver si, por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos un positivo, ¿cierto? De hecho, lo voy a hacer más corto. Si tenemos positivo por positivo, claramente el resultado es positivo. Si tenemos positivo por, o en este caso dividido en un negativo, esto va a ser negativo, ¿cierto? Si fueran ambos positivos, normalmente si es positivo lo había dicho, ¿cierto? Pero si fueran ambos negativos, ahí es positivo, ¿cierto? O sea, en definitiva, si es que son signos diferentes, tenemos que va a ser negativo el resultado y si que son signos iguales va a ser positivo. ¿Ya? Es más que nada eso. Eso se reconoce al principio. Luego de eso, nosotros vamos a tener que hacer ambos números positivos. ¿Ya? Ese hacemos, entre comillas, ¿cierto? Pero en definitiva es para que sea más simple desarrollar este procedimiento. ¿Ya? Más que nada, ese es el objetivo. Después de eso, vamos a inicializar un cociente en cero. ¿Qué es lo que era un cociente? Acá tengo una pequeña imagen, ¿cierto? Donde vemos que el dividendo en una división era el que teníamos acá. Divisor, ¿cierto? Es por cuánto vamos a dividir. Cociente vendría a ser nuestro resultado y claro, y el resto también, si es que lo quisiéramos obtener. ¿Ya? Así que vamos a inicializar ese cociente en cero. ¿Ya? Una vez que tenemos eso ya definido, vamos a partir restando el divisor al dividendo, ¿ya? Y si el resultado es mayor o igual que cero, vamos a incrementar el cociente en 1. ¿Ya? Este proceso que yo estoy comentando se va a repetir muchas veces hasta que el resultado parcial que obtengamos va a ser negativo 0, momento en el cual nos vamos a detener. ¿Ya? Y finalmente lo que vamos a hacer es representar el cociente con el signo que le corresponda. ¿Ya? Seguro que se había identificado en el paso 1. Aquí obviamente son un montón de pasos. Vamos a ver un breve ejemplo, pero con decimales para que se entienda un poco mejor, ¿ya? Antes de pasar al ejemplo que vamos a resolver en binario. ¿Ya? Esto lo vamos a modificar también, porque si no queda un poquito largo este problema. Ya, ahí. Ya. ¿Cómo sería el procedimiento que les comento? Sería algo así. Supongamos que yo tuviera el 25, o pongamos el 20. 20 dividido en 5. Si yo tengo el 20 dividido en 5, ¿qué es lo que yo puedo hacer en decimal? Yo lo que podría hacer es decir, a este dividendo le voy a quitar el divisor. ¿Ya? Y voy a tener un cociente, por ejemplo, que va a partir en 0. Y vamos a decir, 20 menos 5, ¿cuánto es? Va a ser 15, ¿cierto? Esto es mayor o igual que 0, por tanto el cociente se va a incrementar en 1. ¿Ya? Después vamos a tomar este resultado parcial y le vamos a volver a quitar el divisor, ¿ya? Para ver si está contenido una vez más el divisor en nuestro número original que teníamos, ¿cierto? En nuestro dividendo original. Así que le quitamos ahora el divisor, nos va a dar acá, lógicamente, 10, que es mayor o igual que 0, ¿cierto? Es la condición que vemos acá, ¿cierto? Y si es que eso se cumple, incrementamos entonces el cociente. Ya el cociente no estaría en este caso en 0 ni en 1, sino que estaría ahora en 2. Seguimos. Le volvemos a quitar el divisor. Nos va a quedar acá 5, ¿ya? Y esto que va a ser igual, o perdón, mayor o igual que 0. Por tanto, incrementamos el cociente. Ahora ya nuestro cociente estaría en 3, ¿cierto? Sí que lo estamos llevando en decimal. ¿Ya? Y nos quedaría entonces tomar nuestro divisor y volver a quitárselo a este resultado parcial. Nos quedaría entonces, ¿cuánto? Nos quedaría 0, ¿cierto? Que sería mayor o igual que 0. Así que nuestro cociente ahora va a ser 4. Pero ¿qué pasa? Que como llegamos a un resultado que sea negativo 0, nos detenemos,
¿cierto? Y no seguimos operando más. Y vamos a decir entonces que el cociente va a ser simplemente 4. ¿Ya? Claramente aquí 20 dividido en 5 da 4, ¿cierto? Pero esto que acabamos de hacer es precisamente lo que vamos a realizar en el caso de los números, en este caso binario en CA2. ¿Ya? El mismo procedimiento, es quitarle el divisor una determinada cantidad de veces hasta que finalmente me da o 0, porque estaba perfectamente contenido el divisor en el dividendo, o me da negativo, porque no da exacto. ¿Ya? Y cada vez que me dé un resultado parcial, como los que tengo acá, mayor o igual que 0, yo incremento el cociente, porque puedo decir entonces que efectivamente estaba contenido al menos esa cantidad de veces nuestro divisor en el dividendo. ¿Ya? ¿Se entiende lo que acabo de explicar con los, en este caso con los números decimales? Voy a mandar por acá una pregunta. Lo voy a mover esto sí, porque lo tengo como ahí. Terminé escribiendo encima. Vamos a dejar un espacio como a un lado ya. Después lo mejoro un poco la calidad de lo que escribí. Se nos va a ir también el resultado, pero eso lo puedo correr. Ahí. ¿Qué se me fue? Ah, lo puse justo encima del otro. ¿Saben qué? Lo voy a dejar a un lado. Lo voy a dejar por acá. Y después lo voy a... Y después lo voy a ordenar. Ahí. Esto se viene para acá. Mayor o igual que 0, ¿cierto? Y esto quedó todo junto, así que se viene para acá. Eso me pasa por empezar a escribir encima, ¿cierto? ¿Qué le vamos a hacer? Creo que ahí está. Ya. Ahí estaría bien. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar, como les decía, en un espacio pequeñito por acá. Muy bien, muy bien. Claro, lo hace largo, pero lo que pasa es que es siempre desde el punto de vista de lo que hay que realizar. ¿Ya? Obviamente pueden haber otros algoritmos que sean más eficientes para esto, ¿ya? Pero en principio es una de las formas en las cuales se puede hacer una división. Una división en este caso con binario. ¿Ya? Y de hecho, si lo piensan, muchas veces, no sé si ustedes aprendieron así a dividir, pero se dividía algo parecido. Ustedes cuando empezaron a estudiar matemática, obviamente, imagino que en la básica, ¿cómo le enseñaron a dividir? ¿Lo hacían así? Porque después uno obviamente estas partes no la escribe, no le pone la resta, ¿cierto? Le pone directamente lo que le queda. ¿Hacían algo similar? ¿O hacían algo diferente? Ya, mientras yo preparo un numerillo para que así nos dé un resultado aceptable y que no sean tantas operaciones para el ejemplo. Ya, aquí tenemos un numerito. Vamos a escribir el número con que vamos a comprobar acá. Vamos en realidad a ver un ejemplo acerca del procedimiento, ¿ya? Va a ser así. Me quedó medio raro el 1. Ahí. ¿Son cuántos unos? Son 4 unos. Después viene un 0 y 1, 1. Vamos a borrar esto de acá, ¿sí? Ahí. ¿Ya? Eso nos están pidiendo en este caso. Aquí vamos a ver entonces que lo que nosotros podríamos hacer es lo siguiente. Tenemos primero que identificar el signo que tendrá el resultado, ¿ya? Vamos a identificar. Claramente aquí tenemos un número en complemento a 2 que va a ser positivo y un número en complemento a 2 que va a ser negativo, ¿cierto? Que de hecho son negativos. Así que nuestro resultado va a ser negativo, ¿cierto? El resultado será negativo. Esto no va a servir ya. Es negativo. O será negativo en la obra. Y ahora lo que nos dicen en el paso 2 es que nosotros tenemos que, entre comillas, hacer ambos números positivos. O sea, dejar este expresado como positivo, que ya lo es, así que no hay que hacerle nada. Y este de acá como positivo, ¿cierto? Que ahí sí habría que invertir su signo. Para eso lo que nosotros hacemos es aplicar el procedimiento que yo les decía que se llama muchas veces como complemento a 2 o aplicar complemento a 2. ¿Ya? Que sería partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también se mantiene, y los siguientes se van a invertir. ¿Ya? Así que eso vamos a realizar. Vamos a hacerlo acá. 2. Voy a mover un poquito para acá. Ahí sí. Y nos va a quedar entonces así el número. Vamos a aplicar acá CA2. ¿Y saben qué? Lo voy a poner acá. Voy a copiar esto mismo.
Ahí. Ahí. Me va a quedar entonces este número tal cual, ¿cierto? Lo voy a copiar exactamente como está, este de acá. Ahí. Ya. Copiar, pegar. No le hicimos nada. Y al otro sí le vamos a tener que aplicar el complemento 2, entre comillas. Ya, así que nos queda entonces... Estoy un poquito chueco, parece. Ahí sí. Ya, nos queda entonces de la siguiente manera. Parto por la derecha, mantengo el primer 1, ¿cierto? Y lo siguiente lo voy a invertir. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Tendríamos cuántos bits? Tendríamos justamente 8 bits. Estamos bien. Una vez que tengo esto listo ya, lo que tengo que hacer es simplemente inicializar un cociente en 0. Para eso voy a decir acá que el cociente, lo vamos a poner acá, cociente. Igual a 0. ¿Ya? Y ahora podríamos comenzar el procedimiento. Podríamos comenzar a partir del paso 4, donde vamos a tener que operar estos números. Vamos a tener que operar el 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 2 puntos, 0. Aquí vamos a tener, ¿cierto? 4 ceros. 1, 0, 1. ¿Ya? Y ahí vamos a empezar a trabajar. Cada vez que nosotros tengamos, ¿cierto? De que después de una resta parcial nos quede un número que va a ser mayor o igual que 0, incrementamos el cociente. Así que a este número que está acá le tenemos que quitar el divisor una vez. ¿Cómo lo hacemos? Sumándole, ¿cierto? El complemento 2 de esto, que en realidad es lo que teníamos ahí. ¿Ya? Se da que justamente que la coincidencia de que tenemos que mantener ese mismo número, o que ocupamos el mismo número, por decirlo así. Así que ahí lo ocupamos. Vamos a sumarle ese complemento 2 del divisor, porque eso es equivalente a restárselo, ¿cierto? Así que lo vamos a poner acá, lo voy a poner en azul. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Esto lo voy a ir pegando, lo voy a dejar acá copiado para ir copiando y pegando. Ahí. Antes que se llene de números y cosas por el estilo. Ya. Entonces, ahora, una vez que tenemos eso, entonces empezamos a operar. Nos va a quedar 1 más 1 va a ser 0, 1. Después de eso, 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Acá nos va a quedar 1 más 0 más 0 va a ser 1. Nos va a quedar 1 más 1 va a ser 0, 1. Y 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. Acá no 0, sino que 1, 1. Acá 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. ¿Ya? Y por último nos va a quedar entonces el 1 más 0 más 1 que va a ser 0, 1. Pero acá tienen que fijarse en algo, que la cantidad de bits que teníamos, ¿cómo nos quedó? Déjenme checar si estoy en lo correcto. A ver, veamos bien. Copié, no, me faltó algo acá. Me faltó algo acá. Me faltó un bit, ¿o no? No, está bien. Ah, no, ya, acá hay un cambio, miren. Ahí. Estaba poniendo un número que tiene un bit de más, ¿cierto? Vamos a ponerle el bit acá. Porque estaba trabajando con 7 bits ahí y estaba trabajando con 8 bits acá. Tengo que poner el ejemplo que sea con los mismos, ¿cierto? Vamos a quitarle ese 1 que le puse de más y lo vamos a dejar igual. Ahí. Ahí. Le ponemos el 1, ¿cierto? Ahí tenemos 7 bits y aquí tenemos 7 bits. Aquí nos quedó con esos bits que están ahí. Ahí está bien. ¿Y cómo nos queda acá? Voy a arreglarlo por si acaso, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos que modificar. El 1, 1. Claro, aquí esto venía bien. Vamos a ponerlo igual. Antes que se nos propague más el error. Ahí. Y nos queda entonces el 1 ahí. Ya, y ahí está bien, ¿cierto? Aquí yo al sumar me queda tal cual. 1 más 1, en este caso va a ser 0, 1, ¿cierto? Me queda el 1 ahí. Después 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Después de eso tenemos entonces que 1 más 0 más 0 va a ser 1. El 1 más 1 va a ser 0, 1. ¿Ya? Y 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. ¿Ya? Después ese 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Y por último, ¿cierto? Nos queda acá que este resultado va a ser 0, 1. ¿Y qué sucede? Que tenemos, ¿cierto? Que estábamos trabajando con 7 bits, con ambos números, y acá nos quedaron 8. Como nos quedaron 8, nosotros lo que hacemos es de quedarnos con los 7 bits y descartar el otro. Recuerden que estamos descartando ese otro bit por el hecho de que
tenemos que mantener la cantidad de bits cuando estamos trabajando en suma, en resta, ¿cierto? Y ahora en este caso estamos restando. Así que ahí nos quedó el número. Pueden ver ustedes que este número que está acá, ¿cierto? Este número es menor que este número. Lo podemos ver directamente por el hecho de que acá tenemos un 1 y aquí tenemos un 0. Eso ya inmediatamente va a hacer que sea menor, ¿ya? Pero aún así este número sigue siendo mayor o igual que 0. Como es mayor o igual que 0, nuestro cociente se va a incrementar. Voy a poner acá el cociente, ¿ya? Para ir llevando la cuenta. Lo voy a poner en binario. Va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Son, me parece, 1 más. Ahora nos va a quedar en 1, ¿cierto? Ahí. Así nos quedó el cociente, ya incrementado. Ahora volvemos a sumarle el complemento a 2 de nuestro divisor, que sería en este caso lo que tenemos ahí, ¿sí? Nos va a quedar así. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Operamos y vemos que nos queda. Y nos va a quedar entonces 0, 1, o 0 más 1 en realidad, nos va a quedar 1. Después 0 más 1 nos va a quedar 1. Acá nos va a quedar 0 más 1 nos va a quedar 1 también. Otro 1 por acá. Acá nos queda 1 más 1 va a ser 0, 1. ¿Ya? 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Y ahí nos va a quedar entonces 0, 1 también. ¿Ya? Nuevamente vamos a ver que nos va a quedar un bit adicional, ¿cierto? Que nosotros vamos a descartar simplemente y nos queda ese número, ¿ya? Que va a ser, lógicamente, mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Así que como es mayor o igual que 0, incrementamos el cociente en 1. Ahora va a pasar de 1 a 2, ¿cierto? Ahí. Vamos a anotarlo bien. Ahí. Tenemos el cociente en 2 ahora. Este número todavía sigue siendo mayor o igual que 0, ¿cierto? Y de hecho no es 0, así que podemos seguir trabajando. Le volvemos a sumar acá y nos va a quedar entonces el 1, nos queda 1, 1, 1, 0, 1, 1 y vamos a sumar. Recuerden que lo que tengo acá es el complemento a 2 del divisor, porque lo que estamos haciendo es restarle ese divisor una vez y ver si es que nos queda positivo o 0. Después otra vez más y ahora vamos por tercera vez a sumárselo para poder ver qué sucede. En realidad, recuerden que estamos restando el divisor, ¿cierto? Y vamos a hacerlo acá. Me quedaron medio corridos los dígitos, así que los voy a corregir un poquito ya. Ahí. Este era 1, 1, ¿cierto? Ahí. Ahora, tenemos 1 más 1, va a ser 0, 1. Acá nos va a quedar 1 más 1 más 1, va a ser 1, 1. Acá 1 más 1 más 0 va a ser 0, 1. 1 más 1 más 1 va a ser 1, 1. Acá 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Acá nuevamente 0, 1. Y por último, también 0, 1. 0, 1. Vemos que nuevamente nos queda un octavo bit que a nosotros no nos tiene que quedar, ¿cierto? Porque estamos trabajando con 7. Así que lo descartamos. Este resultado sigue siendo mayor o igual que 0. Tenemos bit de signo 0. De hecho es un 10, ¿cierto? Incrementamos por tanto el cociente. Ahora ya no va a ser 2, sino que va a pasar a ser 3. Ahí está. Cociente en 3 de momento. Podemos seguir operando, así que vamos ahora a volver a sumar lo mismo, ¿ya? Más, le ponemos acá nuestro 1, ¿cierto? Le ponemos los 3 unos que van acá, 0, 1, 1. Y podemos sumar. Ahí. Vemos que nos da 1, nos da 0, 1, ¿cierto? Aquí nos va a quedar entonces 1 más 0 va a ser 1, acá nos va a quedar 0, 1, acá nuevamente 0, 1, 0, 1 y finalmente 0, 1, ¿cierto? Ahí siguió siendo de esa manera. Vamos a descartar ese 1 que está ahí por el hecho de que nos queda un 1 adicional, ¿cierto? Un octavo bit. Ahí. Se descarta. Esto sigue siendo mayor o igual que 0, así que se va a incrementar el cociente. Ahora ya no va a ser 3, sino que va a pasar a ser 4. Lo anotamos por acá. Ahí. Tenemos el cociente en 4. Y como este número todavía no llega a ser negativo o 0, podemos seguir trabajando. Ahí. Vamos a sumarle este número, ¿cierto? Que sería el complemento a 2 del divisor, porque lo que queremos es restarle el divisor, ¿cierto? Según nosotros vimos en la clase pasada, las restas en CA2 serían simplemente sumas por el inverso aditivo del otro número. Aquí nos va a quedar entonces 1 más 1 va a ser 0, 1. Aquí nos va a quedar 0, 1, 0, 1. Yo creo que ustedes pueden ver ya qué nos va a quedar. 0, 1, ¿cierto? 0, 1 y finalmente acá lo mismo. 0, 1. ¿Ya? Y nos queda así.
descartamos ese 1, esto sigue siendo mayor o igual que 0, así que se incrementa el cociente una vez más. Nos va a quedar un cociente de 1 ahí. ¿Ya? Y por tanto, como nos dio 0, recuerden que la condición de término era que nos diera 0 o que fuera negativo. Se repite hasta que el resultado parcial es negativo 0, momento en el cual nos detenemos. ¿Ya? Finalmente, ¿qué nos quedaría? Representar el cociente con el signo que le corresponda, porque nosotros identificamos en el paso 1 que el resultado debía ser negativo. ¿Ya? Así que vamos a ver eso. Eso sería el paso 6, si no me equivoco. Creo que me salté un paso por ahí, pero lo hicimos combinado. Pero quiero saber si se entiende la dinámica que seguimos, ¿ya? Así que les voy a mandar una pregunta. Mientras tanto yo me hidrato un poco. Si tienen dudas, por favor, es el momento ya. Ahí. Wow. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Claro, el procedimiento se puede tornar un poco así extenso, ¿cierto? Sin embargo, es bien simple y se puede implementar con sistemas digitales sin ningún inconveniente. Ya. Así que nos queda presentar el resultado, ¿ya? Vamos a presentar el resultado. Por lo tanto, el resultado, o como el resultado debía ser negativo, nuestro cociente es como el resultado debía ser negativo, negativo, el cociente es, y aquí nosotros tendríamos entonces que hacer negativo esto que nos quedó acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos negativo? Simplemente aplicándole un CA2, ¿cierto? Voy a ver si te pongo una flecha que no quede tan desordenada. Ahí, esto sería con CA2. Recuerden que cuando digo aplicar CA2 me refiero a partir por la derecha, mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, mantener ese 1 y después los siguientes bits invertirlos. En este caso encontramos el primer 1 directamente, ¿cierto? Es el primero que tenemos ahí. Así que nos va a quedar entonces 1, después los siguientes se van a invertir, ¿cierto? Nos va a quedar entonces 1, 0, después nos quedan 3 unos acá y este 1, ¿ya? Y ese sería el resultado que tenemos ahí. Ese sería el resultado de la operación. Claramente podemos ver también que los números que teníamos tampoco eran tan complejos, porque este número que está acá, este número, ¿cuál era? Sería recuerden que este pesa 1, este pesa 2 pero no está, ese pesa 4, ese pesa 8, ese pesa 16. Por tanto sería 16 más 8 más 1, un 25, ¿cierto? Y de hecho sería un más 25. Más 25. Y este número que está acá, ¿cuál sería? Hay varias formas de verlo. Podríamos decir que esto va a ser un 11 más, aquí tendríamos un 3, ¿cierto? Recuerden que completábamos con unos ceros por ahí, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería un 3 por 16, que sería un 48. Y este de acá sería ¿cuánto? A ver. 8, 16, 32, un menos 64. Menos 64. ¿Qué número es este? ¿Ya? Sería 64 o menos 64. Vamos a buscar por acá la calculadora donde la tengo ahí. Ahí está. Menos 64. Más 48. Y más 11. Sería un menos 5, ¿cierto? Ese sería el resultado. Un menos 5 acá. Luego, ese 25 más 25 dividido en menos 5 nos va a dar cierto resultado de menos 5, que es justamente lo que nos quedó acá. Ahí. Menos 5. Se puede ver por el hecho de que teníamos acá el más 5, ¿cierto? O directamente aquí convirtiendo, que nos quedaría entonces el número. Nos quedaría nuevamente un 3 por 16 más un 11, pero en este caso nos queda un menos 64, ¿cierto? Y es lo mismo que teníamos arriba. Así que sería efectivamente un menos 5. ¿Ya? Ese sería el resultado y el procedimiento que tendríamos que aplicar. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. ¿Ya? Así que ahora nos quedaría ver entonces qué pasa con la multiplicación y con esto estaríamos terminando lo que son las operaciones básicas, ¿cierto? Con números en complemento 2.
Vamos a movernos un poquito para acá. Vamos a desplazar todo esto. Y vamos a ver qué sucede, cómo se aplica. ¿Ya? Ahí. Ahí. Vamos a ir directamente con el ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Vamos a calcular una multiplicación. No voy a poner una multiplicación demasiado grande, lo suficiente para que obviamente podamos ejercitar y ver cómo se desarrolla el problema, ¿ya? Pero me interesa más que nada que se entienda la dinámica. Nosotros después donde le vamos a dar más énfasis es en el cómo se representan los números usando comas flotantes, porque eso se utiliza directamente para representar los float, los double, ¿ya? Estas operaciones más que nada es como para entender cómo trabaja en realidad el sistema binario y cómo puede realizar diferentes operaciones, por ejemplo, una ALU, ¿ya? Que es directamente esto que ustedes ven acá, pero obviamente puede estar optimizado el procedimiento, pero es lo mismo. Ya. Entonces vamos a ver si ya se movieron los... Ah, ya se movió. Que aquí, en este programa, en el whiteboard, siempre es un poquito más lento cuando uno mueve. Mucho más lento que copiar y pegar, simplemente. Ya. Vamos a poner acá un número. Vamos a tener un número. Vamos a poner un número con 7 bits, ya que estamos trabajando con... Vamos a trabajar con 8. Vamos a trabajar con 8. Ahora, tenemos ese número y queremos multiplicar por este número. Están quedando un poco diferentes los ceros. Ahí está. Ahí. Me falta uno más. Vamos a ponerle otro más por acá. ¿Ya? Entonces, esto vamos a operar. Nos piden que el resultado sea representado en CA2 usando 32 bits. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos directamente, pero bueno, ¿y no se mantenían acaso la cantidad de bits, ¿cierto? Lo hicimos en la suma, lo hicimos en la resta y ahora incluso en la división manteníamos los bits. Sin embargo, en la multiplicación, basta que incluso sean números no tan grandes para que inmediatamente la cantidad de bits se empiece a multiplicar rápidamente, o sea, empieza a crecer. ¿Ya? Por eso que aquí nosotros más que ver o intentar limitar la cantidad de bits, lo que nosotros hacemos es simplemente asumir que en un sistema determinado tenemos una cantidad de bits para representar nuestros números. Por ejemplo, 32 bits o 64 bits, ¿cierto? 16 bits, lo que tengamos, ¿ya? Y en base a eso nosotros el resultado que vamos a obtener lo vamos a representar en esa cantidad. Pero no nos vamos a preocupar de tratar de mantener la cantidad fija porque no tiene sentido, ¿ya? Porque rápidamente vamos a pasarnos de esa cantidad de bits que tenemos. Así que, ¿cuál es el primer paso? Identificamos el signo resultado, que en el ejemplo será positivo, ¿ya? Que precisamente es eso. Lo tenía escrito ya. ¿Ya? Así que vemos que claramente son dos números negativos, se están multiplicando, nos va a quedar un resultado positivo. A diferencia del caso anterior que teníamos que tenían diferentes signos, ¿cierto? Así que nos queda negativo el resultado. Vamos a representar ambos números como positivos y les vamos a quitar el bit de signo. Ese es el primer paso que seguimos nosotros. Vamos a tomar los números, los vamos a hacer positivos y les vamos a quitar el bit de signo, ¿ya? Y vamos a tomar eso. Ahí. Vamos a copiar por acá. Y para hacerlos positivos nosotros aplicamos complemento a 2. Aplicamos, ¿cierto? Entre comillas, como siempre les digo, pero eso es lo que nosotros hacemos. Sea 2. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Y los siguientes los vamos a invertir. Aquí nos queda simplemente 1, porque se mantuvo el primero, e invertimos todo lo que sigue. Ahí. 0, 0. Y nos quedó un número positivo, lógicamente. Teníamos un número negativo, nos quedó el positivo. Acá en este número también hacemos lo mismo. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits, ¿cierto? Hasta llegar al primer 1. Mantenemos ese 0, mantenemos ese 0, mantenemos ese 1 y después los siguientes los vamos a invertir. Nos va a quedar entonces 1, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y eso va a estar obviamente multiplicándose con el otro número. Nos dicen también que tenemos que quitarles el bit de signo. Esto tiene solamente el fin de buscar trabajar con números binarios sin signo, por el hecho que es más simple. ¿Ya? Y después al final nosotros llevamos a lo que nos piden, que sería en este caso representar usando CA2 en 32 bits. ¿Ya? Puede que tengamos que rellenar con 0, de hecho lo más probable, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede. Tenemos entonces nuestro número, o perdón, nuestros números que les vamos a quitar el bit de signo.
0, 1, 0, 1, 1, 1. Por, va a quedar acá 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y esto, como les decía, es lo que vamos a operar. Vamos a copiarlo. Ahí. Y lo vamos a pegar por acá. ¿Ya? Y antes de empezar a operar, por si acaso, lo único que tenemos que tener en cuenta es que 0 por 1 va a ser 0, 1 por 0 va a ser 0, y la única vez que nos va a dar 1 va a ser cuando tengamos un 1 por 1, ¿cierto? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Pero hay algo más que puede suceder, miren. Claramente nosotros habíamos visto que si yo sumo 1 más 1, eso me da 0, 1, ¿cierto? Le llamamos carry a eso. Si teníamos 1 más 1 más 1, nos daría 1, 1, ¿cierto? Y aquí el carry sería este número, ese dígito, ¿cierto? Pero ¿qué pasará si tenemos esto? ¿Cómo lo haríamos entonces? O sea, claramente el resultado de esos 4, pero el 4 yo lo represento así. ¿Cómo usaría un carry o cómo lo representaría? ¿Mandaría un 1, 0? La verdad es que no podría hacer eso, ¿ya? Como se presenta ese caso, yo no quiero sumar o no queremos que se presenten casos que tengamos 4 unos que se estén sumando. ¿Cómo podemos evitar que eso pase? En realidad lo podemos evitar simplemente asegurándonos de que cada vez que estemos sumando nosotros, vamos a sumar dos números, ¿ya? Dos números que los vamos a sumar, por ejemplo así. Si yo sumo dos números, nunca se va a presentar el caso que tengamos 4 unos sumándose, ¿ya? Que nos presentaría problemas, ¿cierto? La operación. ¿Cómo lo conseguimos en este caso? Simplemente haciendo sumas parciales, ya que lo vamos a ver en un momento. ¿Ya? Quiero saber si hasta aquí vamos bien, así que les voy a mandar la encuesta comodín que siempre mando. Ya, recuerden que lo primero que hicimos fue identificar el signo resultado. Dijimos que en este caso iba a ser positivo porque ambos tenían el mismo signo, ¿cierto? Así que positivo. Después llevamos ambos números a un número positivo. Eso fue lo que hicimos. Aplicamos complementado, ¿cierto? Y nos quedó el número positivo correspondiente a cada uno de ellos. Después le quitamos el bidesigno y quedamos con esta operación que tenemos ahí, o con esto que está acá. Luego le estaba comentando yo que para que no se nos presente el caso de tener una suma de 4 unos, porque aquí nos quedaría, por ejemplo, 0, y no podemos pasar un carry de 1, 0, no podemos pasar dos dígitos, ¿ya? Para que eso no pase, nosotros vamos a ir sumando siempre de 2 en 2, ¿ya? Que es lo que vamos a ver justamente ahora, al empezar a operar. Así que atención, voy a partir paso a paso. Vamos a poner acá una línea, y vamos a decir 0 por 1 por 1, 1, 0, 1, 1, 0. Claramente esto va a ser 0, ¿cierto? 0 para todas esas operaciones. Va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. No hay más que hacer ahí. Después nosotros seguimos con el siguiente, ¿cierto? Si ya trabajamos con él, ahora nos toca trabajar con él. Así que desplazamos acá, multiplicamos ese 0 por todo este número, claramente va a ser 0. Van a ser 7 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí nosotros en principio, para simplemente reforzar el procedimiento, siempre vamos a sumar de 2 en 2. A pesar que aquí obviamente no nos va a generar diferencia, ¿cierto? Si sumáramos otro número, ¿cierto? Ahí. Solamente es para ser consistente. Nos quedó ese número. Después vamos a tomar ahora ese 1. Claramente ese 1 por este número va a ser 1 por 1. Nos va a quedar 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ¿cierto? Nos vamos a desplazar las dos posiciones que corresponden, ¿sí? Ahí, ¿cierto? Y multiplicamos ese 1 por el número, que va a ser igual al mismo número. 1, 1, 1, ¿cierto? 0, 1, 1, 0. Y ahí lo tenemos como corresponde. Vamos a sumar porque siempre vamos a estar sumando, en este caso, sumas parciales de dos dígitos, o perdón, de dos números, para que no exista ninguna posibilidad que se produzca el otro caso. A pesar que aquí uno podría decir, pero bueno, no se va a producir si sumo porque tengo un 0 arriba, ¿cierto? Acá. Pero aún así, para ser consistente. 0, 0, 1, y a poner 0. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y ahora trabajamos con el siguiente. Voy a borrar acá, déjenme. Oh, se me juntaron, voy a tener que cambiar el número. Ahí. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Me refiero simplemente a que voy a escribirlo de nuevo, ¿ya? Ahora sí. 1, vamos a tomar ese 1 que está ahí, el siguiente. No cambie nada, simplemente reescribir el número para que no me quede el círculo pegado con los otros números. Ahí. Ya.
Entonces estamos trabajando ahora con este 1, ¿cierto? Con ese de ahí. 1 por este número va a ser este número, ¿cierto? Así que lo vamos a escribir, pero saltándonos las 3 posiciones que corresponden. 1, 2, 3. Y nos va a quedar entonces ese número, ¿cierto? Va a ser 1, 1, 1. Nos va a quedar un 0. Después nos queda 1, 1, 0. Ponemos todo nomás. No nos preocupemos si aparecen ceros adelante porque estamos trabajando simplemente así. 0, 0, 1. Aquí nos queda 0, 1, ¿cierto? Aquí nos queda 1 más 1 más 1. Nos va a quedar 1, 1. 1 más 0 más 1 va a ser 0, 1. Acá nos va a quedar 0, 1. Ahí vamos a tener 1, 1. Después acá 0, 1, ¿cierto? Ahí tenemos el número. Y nos queda así. Si no nos equivocamos en nada, tendríamos ese resultado y nos quedaría entonces tomar ahora el 0. Para eso nos desplazamos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Y 0 por este número va a ser simplemente 0. 7 ceros. Los ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y procedemos a sumar. Voy a mover un poquito acá porque me fui un poquito hacia la derecha. Ahí, la suma y sumamos. Siempre sumamos de 2 para evitar que se nos dé la posibilidad, ¿cierto? Que le decía yo, que nos quede una suma de 3, 1. ¿Ya? 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Y después de eso, vamos para acá, tomamos el otro 1. Nos saltamos 5 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos lo mismo. 1 por este número va a ser ese número. Claramente ustedes pueden ver que van a ser solamente multiplicaciones que dan 1 o dan 0, ¿cierto? Pero igual no hay que confiarse porque si no es fácil equivocarse. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Y aquí sumamos en sumas parciales, ¿cierto? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, ¿cierto? Ahí nos queda 1, acá nos queda 0, 1 y nos queda 0, 1, ¿ya? El número va creciendo bastante, como pueden ver. Ahí. Nos quedaría entonces la última operación, que sería tomar en cuenta este 1. Vamos a ver qué sucede. Nos vamos a saltar, ¿cuántas posiciones? Nos vamos a saltar 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese 1 por este número va a ser simplemente el número, ¿cierto? Va a ser 1, 1, 1. Acá nos va a quedar 0, 1, 1, 0. Más. Y aquí está la última suma que vamos a hacer. Nos va a quedar 0, 0, 1, 0, 1, 1. Acá nos queda 0, 1, 0, 1. Nos va a quedar, ¿cierto? 1, 1. Nos va a quedar acá 1. Y aquí nos queda por último 0, 1. Que va a quedar ahí de esa forma. Y esto que está acá sería el resultado de multiplicar esos dos binarios. ¿Sí? Binarios sin signo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estuvimos haciendo? Por ahí obviamente hay que ser ordenado porque no son operaciones muy complejas, pero nos desordenamos un poco y ya nos da cualquier cosa, ¿cierto? Se nos pueden correr los dígitos. Así que ahora, una vez que tenemos este resultado, nosotros lo que tendríamos que hacer es simplemente representar usando la cantidad de bits que nos piden. Se representa, no presenta, sino que se representa el resultado ahí sí, usando la cantidad de bits que se pide. En este caso el sistema, ¿cierto? Solicitados. Y claramente hay que tener en cuenta el signo, ¿cierto? Así que, ¿cómo nos quedaría? Nos va a quedar ese mismo número, ¿ya? El número que tenemos ahí, este número de por acá, ¿ya? Pero ahora usando 32 bits, ¿ya? ¿Cuántos bits son los que tenemos ahí? Vamos a ver rápidamente. Son 4, son 8, son 12, son 13 bits. ¿Ya? Así que nos van a faltar una buena cantidad. Lo vamos a ir agrupando ahí. Voy a copiar ese número tal cual, ¿ya? Como va a ser positivo, no hay que cambiar nada. Vamos a copiar el número ahí y vamos a rellenar.
Wow, ¿por qué tan abajo? A ver. Ya, aquí quedó el número. Y le vamos a rellenar, ¿cierto? Recuerden que teníamos... Voy a poner esto solamente como guía, ¿ya? Ahí. 12, ¿cierto? Ahora vamos a rellenar. 1, 2, 3. Ahí tendríamos 16, ¿cierto? Después tendríamos entonces 1, 2, 3, 4. Tendríamos 20. 1, 2, 3, 4. Tendríamos 24. 1, 2, 3, 4. Tendríamos 28. Voy subiendo. Ahí. 1, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ahí están los 28 que yo decía. 29. 30, 31, y este sería el bit de signo. Ahí estaría. ¿Ya? Tendríamos entonces todos esos dígitos. Como pueden ver, quizá era más que suficiente con 16 bits. De hecho, lo era, ¿cierto? Pero con 32 no tenemos problema. Podemos representar operaciones entre esos números. Ahí. Y ahí nos queda el resultado, usando 32 bits. 32 bits y CA2. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que acabamos de realizar? Mientras yo ordeno un poco la operación que se me fue hacia la izquierda, la voy a centrar. La vamos a sentar un poquito acá. Ahí. Fíjense bien que la clave está en simplemente ir haciendo sumas parciales, ¿ya? Y lo demás en realidad es bien mecánico, ¿sí? Hay que tener cuidado, lógicamente, como siempre les comento, pero ahí estaría, ¿ya? Y ese es el procedimiento que nosotros vamos a seguir entonces para realizar multiplicación. Esto en sí nosotros no lo vamos a realizar tanto, porque nos centramos más en las representaciones de números complejos, de números enteros, no tanto en las operaciones, pero al menos ustedes una vez van a ver cómo se puede multiplicar y cómo se puede dividir, ¿cierto?, en binario. Me preguntan por acá si es que usaremos siempre 32 bits. La verdad es que va a depender de lo que nos pidan en el problema, ¿ya? En este caso, 32 bits quizá era mucho, pero se va a indicar, por ejemplo, en un problema 16 bits, 12 bits, la cantidad que sea necesaria. Aunque yo siempre voy a usar números que se correspondan con las variables que uno tiene. O sea, por ejemplo, con 8 bits, con 16 bits, 32, 64, que justamente tenemos, ¿cierto?, los enteros, los short, los long, ¿ya?, que usan esas cantidades de bits. ¿Ya? No voy a trabajar, por ejemplo, con 40 bits porque en realidad no hay ninguna variable que use esa cantidad de bits, o al menos ninguna variable que sea utilizada de forma generalizada. ¿Ya? Así que, ¿qué nos quedaría ver ahora? Nos quedaría ver coma flotante. ¿Ya? Coma flotante. Vamos a dejar por acá. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase, sí, porque ahí vamos a ver un poquito la teoría, además que de teoría como el contexto histórico, y después nos vamos a centrar directamente en los cálculos. Próxima clase. Coma flotante. Y esto no se lo pierdan, porque en realidad es, como les digo, es como se definen los números reales. Y se ocupa, por ejemplo, el lenguaje de programación. Ya, vamos a ver que hay diferentes maneras. Precisión simple, precisión doble, precisión extendida, ¿ya? Precisión simple se usa para representar a los float, precisión doble para los double, ¿cierto? Extendida en realidad dependerá del sistema en cual se ocupe más cantidad de bits, ¿ya? Pero en principio eso sería lo que vamos a ver por hoy día. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo lunes ya. Ya que nos vemos 2 días. Y ahí vemos coma flotante. Oye, igual es que... como traje eso preparado, no escribí tanto en ese sentido. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.